Finalizamos con el Evangelio de Lucas. Ya lo terminamos después de 2 años y algo de haber estado estudiando este Evangelio. Y hoy finalizamos con él. Hoy hago la entrega de la tercera parte de lo que hablábamos de la resurrección, el milagro de la resurrección. Hoy es la tercera parte y última parte con relación a todo el Evangelio de Lucas. Quería introducir con una frase que me llamó mucho la atención, no solamente por la verdad que trae, sino porque la dijo un hombre que era ateo, José Saramago, un novelista portugués. Él dijo: sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. Me llamó la atención porque proviene de un ateo. Ahora le escribió a un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Entonces es interesante cuando uno lee las perspectivas de este tipo de personas, porque a pesar de su ateísmo dicen muchas verdades. Y una de estas es la que acabo de leer: sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. Finalmente, ¿qué sería lo único capaz de demoler, de echar al piso nuestra fe? Ese hecho, el que no hubiese o el que no exista resurrección. Eso echaría a tierra todo lo que somos, todo lo que creemos, todo lo que pensamos. 2000 años de teología, 2000 años de iglesia simplemente irían al piso. Por eso para nosotros, como lo he venido diciendo, es tan importante la resurrección. Por eso la resurrección no se puede convertir en algo más en nuestro presupuesto. No, tiene que ser fundamental. La resurrección tiene que ser vital, tiene que ser medular. No podemos pensar en el cristianismo sin pensar en la resurrección. Y hoy finalizo con este tema y espero que esto quede como algo profundo en nosotros, porque como cristianos, y particularmente nosotros, Iglesia de Cristo, no nos movemos por emociones, ni basamos nuestra fe en experiencias únicamente. Basamos nuestra fe en convicciones sólidas, producto del estudio de las Escrituras, como vamos a ver hoy día. Gran parte del cristianismo se mueve en una dirección distinta. Lo estábamos analizando el viernes con los universitarios. Comenzamos a estudiar ese tema del posmodernismo. Estamos en la era del posmodernismo, o estamos en esa transición de la modernidad a la posmodernidad. Y es interesante lo que descubrimos ese día charlando casi hora y media acerca de ese tema. Porque sin darnos cuenta, estamos en una época bastante difícil. Y nos la han inoculado de una forma que no nos hemos dado cuenta. Y ya el tema de las convicciones, el tema de creer, está tan sujeto a la especulación, a la experiencia, que ya es difícil saber en qué se debe creer. ¿Sí o no? Es muy complejo. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros nos aseguremos de que la resurrección no es solamente algo más que sabemos, sino algo que creemos profundamente y algo que vivimos. Pero no solamente que creemos y vivimos, sino que predicamos. El texto de hoy es Lucas 24, 36 al 53. Vamos a leerlo. Les pido el favor, apaguemos nuestros celulares, todo lo que no nos deje estar concentrados en el estudio de las Escrituras. Después de este sermón voy a predicar 2 sermones más, pero no de Lucas, sino de Hechos, pensando en que Hechos 1 y Hechos 2 es la continuación de lo que vemos aquí en Lucas. La finalización de Lucas
pero continúa Hechos 1 y Hechos 2. ¿Por qué? Porque Hechos es el segundo tomo de un solo libro, Lucas y Hechos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir con esos dos capítulos como para darle un poquito más de énfasis al tema de la Gran Comisión. Lucas 24:36 dice: todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. Versículo 38. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allá alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Ahí finaliza. Lucas, en esta última sección de su evangelio, narra los hechos concernientes a uno, la aparición de Jesús a sus discípulos. Ya fue una aparición un poco más masiva, más grupal. 2, el mandato de la Gran Comisión. Y 3, la ascensión del Salvador. 3 hechos que no solamente son históricos. Ojo, tenemos que percatarnos de eso. No solamente son históricos, sino insumo doctrinal fundamental para la iglesia. Esto es insumo doctrinal. No solamente lo tienes que creer como quien ve un cuadro. Tú tienes que saber defender, argumentar, desarrollar, explicar esto, porque es insumo fundamental de nuestra fe. Si tú no sabes explicar la resurrección, no sabes explicar tu fe. Y ese es el gran problema hoy. El gran problema hoy es que nos hemos dedicado tanto en el cristianismo a experimentar que no sabemos otra cosa que experimentar. Y no sabemos explicar nuestra fe. Me llama la atención que muchas veces son los ateos los que mejor, obviamente, no lo hacen con esa precisión, con esa precisión doctrinal, pero a veces, aparentemente, explican mejor la fe que nosotros mismos. Leen más la Biblia que nosotros mismos. Incluso si ustedes leen el Corán, si alguna vez leen el Corán, que es el libro sagrado del Islam, en el Corán dice que Jesús nunca resucitó. Estamos hablando de que es la religión de más rápido crecimiento en el mundo. Más de 1.500 millones de personas son musulmanes. Y ellos creen que Jesús no resucitó. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo explicar eso. No podemos pasar
por la vida pensando que nuestro cristianismo es solamente venir aquí. Es imposible pensarlo de esa manera. El cristianismo es algo más que venir aquí. Esto es parte. Pero el cristianismo es algo que se vive día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. Eso es cristianismo. No podemos ser cristianos de domingo, o de viernes, o de charla bíblica, y el resto de la semana, ni idea. Porque es la vida. Eso es lo que por lo menos yo veo en las Escrituras. Yo veo cristianos que vivían diariamente su cristianismo, que era relevante para ellos, que lo sabían explicar. La mayor parte de herejías que se han levantado en contra del cristianismo y que surgieron literalmente dentro de la misma iglesia fueron defendidas en sus primeros años por cristianos absolutamente comprometidos con el evangelio. Y estas defensas todavía siguen siendo relevantes. Han sido desarrolladas por otros apologistas cristianos que están defendiendo la fe. Pero ¿qué hay de nosotros, cristianos de a pie? Cristianos que de pronto no tenemos los mismos estudios, las mismas especializaciones, los mismos doctorados. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra fe? ¿Cómo la defendemos? Yo pienso que el primer y mejor argumento que nosotros como cristianos normales podemos tener son nuestras vidas. Es eso. ¿Quién soy yo? Mira, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Es lo más importante. Que la resurrección tenga valor, no por lo que sabes de la resurrección, sino por lo que la resurrección hizo en tu vida. Eso es lo que cuenta. Y que tú sepas explicar eso con la mayor convicción posible. El déficit del cristianismo en este momento es producto de eso. De la falta de estudio, de la falta de compromiso, de la falta de estar allí metido en las Escrituras, estudiando, profundizando. Porque este evangelio no es algo que solamente tenemos para nosotros, es algo que tenemos que predicar. Y más con esta amenaza. A mí me preocupa este tema del Islam, para serles honesto. Es mucho más peligroso que el pentecostalismo. Es mucho más peligroso. Porque la presuposición del Islam, o el presupuesto del Islam, es que la única forma de convertir a los paganos, y eso nos incluye a nosotros y a los judíos, al Islam, es de forma violenta. El Corán es un libro violento. Si ustedes piensan que la Biblia es violenta, no han leído el Corán. El Corán es una cosa absurda. Estaba estudiando eso en las últimas semanas, los últimos meses, y es impresionante. Pero esa religión está tomando una fuerza y está abarcando tanto nuestra sociedad que nosotros tenemos que hacer algo más que simplemente quedarnos observando cómo avanza. Porque es un gran problema. Es un gran problema. Entonces, tiene que ser esto algo fundamental. La resurrección, como les dije, no se puede quedar en un cuadro. No se puede quedar allí. Tiene que ser algo que tú sabes explicar, que tú sabes defender, que tú sabes entregar, que tú eres capaz de sentarte con alguien a estudiar las Escrituras. Mira, te voy a explicar por qué Jesús resucitó. Y a veces nos da miedo. Yo sé, hermanos, que no están estudiando la Biblia con nadie. Cristianos de más de 10 años que en la vida se han sentado a estudiar la Biblia con una persona. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con la evangelización? A mí
mí me preocupa que el Islam tenga más capacidad evangelística que nosotros. Eso es como, ¿en serio? Y entonces nosotros, ¿cómo estamos haciendo? Tenemos que asumir una responsabilidad mayor en ese sentido. Que lo que leemos, que lo que estudiamos, lo compartimos con alguien. Compartir la fe no es invitar a la iglesia. O sea, eso es parte. Compartir la fe, desglosemos la palabra, compartir la fe. Es compartir el evangelio. Entonces nos sentamos y hablamos. No es como, te invito a la iglesia y alguien allá estudia la Biblia contigo. ¿En serio? No es tu responsabilidad compartir tu fe con otra persona y explicarle el evangelio. Es lo lógico. Y si no nos esperamos reunir, ¿a qué iglesia lo invitas? ¿O a qué reunión lo invitas? Si se prohibiera reunirnos, por ejemplo, ¿a dónde lo invitarías? Es una tradición que tenemos que desmontar. Sí, es cierto, claro, nos reunimos cada domingo acá, invitamos a las personas, amén, eso es parte de la invitación, pero no es la invitación. Compartir la fe es compartir el evangelio con otra persona. Y tú lo traes, amén, porque aquí escucha también el evangelio, lógicamente la confraternidad, todo lo demás que es absolutamente importante. Pero no se trata solamente de invitar a la iglesia y mira a ver ahí quién le puede ayudar. No es tu responsabilidad. Sentarte a estudiar la Biblia con esta persona, mostrar el evangelio. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No recae solamente sobre los que predican, o sobre los líderes de charla, o los que dirigen charlas bíblicas. Es de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, esa es nuestra responsabilidad. Todos somos misioneros en el lugar donde estamos. Ajá, así es. Y nuestra misión es precisamente llevar el evangelio. Yep. Lo primero que aparece en el texto, evidentemente, es la aparición de Jesús a sus discípulos. Lucas es supremamente cuidadoso en la narración de los hechos concernientes a la resurrección del Salvador. En esta parte que procede a abordar de su relato, advierte que mientras los discípulos estaban conversando acerca del testimonio de la resurrección por parte de los discípulos de Maús, Jesús se puso en medio de ellos y los saludó. Paz a ustedes, les dijo. Ahora bien, antes de continuar con esto, es importante señalar que los relatos paralelos al de Lucas se encuentran en Marcos 16:14 y en Juan 20:19 al 25. El relato de Juan es más completo que el de Marcos, y con el de Lucas son 3 las versiones concernientes a esta aparición de Jesús. Boles puntualiza lo siguiente: Marcos dice que estaban sentados o reclinados a la mesa, Marcos 16:14. Juan agrega que habían cerrado la puerta por temor a los judíos y que Tomás estaba ausente. Ese era el ambiente en el cual se desarrolló esta historia. Ahora es importante recordar que todas estas versiones de los hechos son complementarias y no contradictorias. Por lo menos en el caso del escrito de Lucas, su propósito, como es menester recordar, es dar plena seguridad a Teófilo, quien es el destinatario de nuestro evangelio, de lo que le enseñaron, de modo que toda su investigación se orientó hacia esa finalidad. Sin embargo, no solo Teófilo se vio beneficiado del trabajo de Lucas, sino la iglesia de todos los tiempos. Toda la esmerada investigación de Lucas busca que quienes nos llamamos discípulos de Jesús lleguemos a tener plena seguridad de lo que nos ha sido enseñado al leer ese evangelio. La aparición de Jesús es realmente extraña. Continuando con el relato, y ha estado sujeta a todo tipo de especulaciones fuera de contexto. La verdad es que partiendo del propósito de Lucas al escribir su evangelio, para nosotros debe ser suficiente saber que el cuerpo resucitado y glorificado de Jesús permitía este tipo de apariciones. Las especulaciones al respecto, la verdad, sobran. Que era un extraterrestre y que se podía materializar y desmaterializar, eso sobra.
¿De acuerdo? Sobra. Jesús los saluda. Y el saludo de Jesús no es cualquier tipo de saludo. Paz a ustedes no es solamente un saludo protocolario en este caso, o un cómo están. El deseo de paz de Jesús a sus discípulos es efectivamente eso, paz a ustedes. Y es lo que como cristianos recibimos en virtud de nuestra unión con Él. Es el saludo tradicional entre los judíos, al que ahora la resurrección le da un significado nuevo. Paz a ustedes tiene un significado nuevo. Y lo podemos apreciar ahí en Efesios 2:14. Marquen ahí. Efesios 2:14. Este fue el saludo de paz. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y ahora somos ministros de reconciliación. Es decir, que la misma paz que nos fue proclamada en virtud del sacrificio y resurrección de Jesús, ahora la tenemos que proclamar a otros y vivir entre nosotros. Ya no hay enemistad. No debe haberla. Ya no hay enemistad entre unos y otros. No puede existir enemistad. ¿Por qué? Porque se nos ha dado su paz. Es una paz que sobrepasa el entendimiento. Y se nos dio un ministerio nuevo. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Ya estamos en paz con Dios en virtud del sacrificio de Cristo. Una paz que no podíamos conseguir por nosotros mismos, que era imposible. Esa paz la conseguimos en virtud del sacrificio de Jesús y de su resurrección. Ahora, unidos a Él, tenemos paz con Dios y podemos proclamar esa misma paz a otros. Por eso es que es tan importante la evangelización individual. La evangelización no es un don. Es que yo no tengo el don de evangelizar. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? La evangelización no es una responsabilidad de cada uno. Ser evangelista, eso es un don. Efesios 4:11 al 13. Pero evangelizar es una responsabilidad de la iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Después de este saludo, Lucas es cuidadoso en describir que los discípulos aterrorizados creyeron que veían un espíritu. Ahora, es comprensible la reacción de los discípulos en este momento. A pesar, por ejemplo, de que los discípulos de Emaús ya lo habían visto resucitado y Pedro también, ¿recuerdan? ¿Por qué se aterrorizan? Sin embargo, es difícil simplemente acostumbrarse a un evento tan fuera de lo común como la resurrección. O sea, no importa si lo veías, si ya lo habías visto. No te puedas acostumbrar a eso. ¿Cómo te acostumbras a que 3 días antes habías visto a Jesús crucificado y muerto y ahora lo ves resucitado? ¿Quién se acostumbra a eso? Es muy difícil. Los discípulos no terminaban de asombrarse y permanecer perplejos ante semejante hecho. Los demás, los que todavía no lo habían visto, deben haber estado más impresionados e impactados. Ya no se trataba solo de lo que habían escuchado, sino de lo que podían contemplar con sus ojos y tal vez tocar. Antes de juzgar severamente a estos hermanos, nos haría bien preguntarnos a nosotros cristianos contemporáneos si todavía hay asombro en nuestros corazones
¿O nos acostumbramos demasiado rápido al hecho histórico de la resurrección? Deberíamos preguntarnos. Yo creo que nos hemos acostumbrado. Y este relato no pasa de ser para muchos más que un mero evento en la historia sin mucha trascendencia. Así es. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que Lucas se encarga de que estos eventos no queden en el olvido, sino que se conviertan en columna vertebral del cristianismo. Podemos acercarnos al relato de Lucas y al de los otros evangelistas y encontrar en ellos el combustible necesario para revitalizar nuestra fe y, como lo señala Lucas, tener plena seguridad de lo que hemos aprendido. No nos podemos acostumbrar. Hay un fenómeno, a mí me gusta compartir eso del fisicoculturismo. Hay un fenómeno del fisicoculturismo que se llama la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Cuando tú empiezas en el fisicoculturismo, al principio creces mucho y luego te estancas. Te puedes tomar las proteínas que quieras, te puedes hacer las rutinas que quieras, la rutina de fulanito, de sutanito, pero te estancas, no creces más. ¿Por qué? Porque el músculo se acostumbra al ejercicio, se adapta. Entonces, se queda ahí. Y tú coges así, ¡ay, levanta así! ¡Ay! La misma cosa. No pasa nada. Y vas todos los días y comes 15 claras de huevos diarias y atún y... no pasa nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se adaptó. Hay que hacer un cambio. Y no es un cambio de rutina. Hay que mirar cuál es el problema y por qué mi cuerpo se adaptó, por qué se acostumbró, y variar, hacer algo diferente, hacer algo que asombre al músculo. Uy, esto está diferente. Así nos pasa con la fe. Nos acostumbramos. Venimos a los servicios, vamos a los tiempos de discipulado, vamos a las charlas bíblicas, hacemos una cosa, nos volvemos activistas y no crecemos, nos estancamos. Las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas dificultades, y no avanzamos. ¿Pero por qué no crezco? Y entonces ya te acostumbras tanto que se te vuelve una rutina. Venir, hola hermano, y llegas, te sientas, saludas, te vas. No pasa nada. No creces, no maduras. Las mismas luchas, los mismos problemas con tu esposa. Luchas de hace 15 años y no has podido con eso. ¿Sabes cuál es el problema? Te adaptaste, te acostumbraste. Ya no te asombra nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a tu primer amor. Volver a esto, a asombrarte. Que las escrituras hagan algo en ti que te asombre, como ¡wow! Voy a compartir esto. Lo peor que nos puede pasar como cristianos es eso, adaptarnos, acostumbrarnos y caer en una rutina. Y ya. Oro 20 minutos, leo 20 minutos. Así voy, ¿no? Como quien te lleva. Pero no hay pasión, no hay asombro. No paras un momento a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hay un hermano que él lo hace más o menos mensualmente. Se va solo por allá y pasa todo un día estudiando su Biblia, tratando de encontrar nuevamente el asombro, revitalizarse, reconectarse. No nos podemos acostumbrar. El gran problema del cristianismo es que se acostumbró. No hay pasión. Aún los predicadores predican como si si un predicador no predica con pasión, mejor se baja. Predica hablando. En serio. Porque entonces, ¿qué es lo que lo mueve a él? A estar aquí parado arriba predicando.
Tiene que haber algo más. Algo más profundo. Si Jesús ya no te asombra, si la resurrección no te asombra, si abres tu Biblia y es como si abrieras otro libro, hay un problema. Y no es problema del libro. El problema está en tu corazón. Mi hermano puso algo, me llamó mucho la atención. El agua hirviendo, la misma agua que hierve, hablando una papa y endurece un huevo. ¿Cierto? O sea que no es el agua, es lo que llevas dentro. Es lo que llevas dentro. Entonces, tenemos que mirar qué es lo que nos estanca, qué es lo que no nos deja ser apasionados, qué es lo que no nos deja crecer, qué es lo que no nos deja avanzar. Tenemos que ser personas apasionadas, pero no una pasión emocional, una persona que realmente tiene convicciones sólidas, profundas, que es capaz de defender su fe sin problema, que no hay problema, que tiene esa pasión, que tiene esa fuerza, que está completamente claro de lo que cree, pero no podemos dejar de asombrarnos. La resurrección nos tiene que asombrar. Tenemos que regresar a las Escrituras y permitir que su palabra nos transforme y nos cambie. Sea el tiempo que te tome, horas, estar ahí hasta que tu corazón cambie. Para que puedas tener plena seguridad de lo que hemos aprendido. O sea, yo pienso en estos hermanos cuando vieron a Jesús. Era como, ¡wow! ¡Es verdad! ¡Amén! No estaban como, ah, sí, resucitó. Por más parco que tú seas, tu corazón se enciende de alguna forma. Amén, lo vi, lo toqué. Tomás metió los dedos. ¡Wow! Hoy es como, sí, Jesús resucitó. ¿Y qué? ¿Y eso qué contigo? ¿Y eso qué conmigo? ¿Cómo cambia eso las cosas? La narración de Lucas continúa con la pregunta de Jesús respecto a la confusión de sus discípulos. ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen esas dudas? En un acto de profunda compasión y comprensión, el Salvador les da pruebas irrefutables de que lo que ven no es un espíritu como ellos piensan. Les dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ven que los tengo yo. ¡Qué declaración más profunda y asombrosa y a la vez llena de esperanza para los que tenemos puesta nuestra fe, confianza y esperanza en la resurrección! No son fábulas, no son cuentos de ciencia ficción, es la verdad y Jesús se encargó de que ellas la conocieran de primera mano. Pero no fue solamente eso. Lucas es cuidadoso en advertir que una vez dicho esto, Jesús les mostró las manos y los pies. Evidentemente la mejor evidencia que ellos podían observar eran los rastros de los clavos que los sostuvieron en la cruz. Esta fue la prueba con la que Jesús desafió la incredulidad de Tomás. Mira mis manos, Tomás, mira mi costado, mete tu mano y no seas incrédulo. Pobre Tomás, Señor, yo te creo, amén, Señor y Dios. ¿Necesitamos que Jesús se nos aparezca así ahora otra vez? ¿O por qué mejor no regresar a esto? Los discípulos, confundidos en una mezcla de alegría y asombro, no acababan de creerlo, por lo que Jesús les pregunta aquí, ¿algo más? ¿Tienen algo de comer? ¿Cómo así? Lucas continúa diciendo que le dieron un pescado asado y él lo comió delante de ellos. ¿Tú te imaginas la cara de estos tipos? ¿Qué está comiendo? Sí. El Salvador, como lo expresa más adelante Lucas en Hechos 1:3,
se encargó de presentarles muchas pruebas convincentes de la realidad de su resurrección, pruebas que más adelante fueron insumo apologético para defender la realidad de la resurrección en contra de un grupo de gnósticos primitivos que la ponían en tela de juicio. Primera de Juan 1:1. Mira, vayamos allá. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos. Primera de Juan 1. El que escribe esto es Juan, que estaba allí. Primera de Juan 1:1 dice: lo que ha sido desde el principio. Mira la convicción de este hombre. Mira cómo empieza esta carta. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Amén. Ellos lo vieron, lo tocaron, y por eso dieron testimonio de estas cosas. O sea que el testimonio de las Escrituras es lo que necesitamos para revitalizar nuestra fe moribunda. No necesitamos otra cosa. Esto, las Escrituras. ¿Estás desanimado? Vete a las Escrituras. ¿Estás pasando por dificultades? Ve a las Escrituras. ¿Tienes dudas? Ve a las Escrituras. ¿Tienes miedo? Ve a las Escrituras. Ahí está el testimonio. Ve a las Escrituras. No luches solo, no pelees solo. Las Escrituras tienen la respuesta. Es el testimonio de la resurrección. Es que no entiendo la Biblia, entonces pídele a alguien que te explique. Pero no pelees solo. Estudiar la Biblia no es llenarnos de información, no es volvernos teólogos. Eso no es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es conocer a Dios, porque la Biblia es su autorrevelación. Dios en la Biblia se presenta a sí mismo como es Él, en su carácter, en su voluntad. Entonces, si quieres conocer a Dios, lee las Escrituras. Estudiar la Biblia es conocer a Dios, relacionarnos con Dios. Y si no entiendes, haz lo que hizo el funcionario de tiempo. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Ok, yo te explico. Pero estudia la Biblia. Siéntate. Oye, Marcos, ¿es que tú me llevas invitado aquí un poco de tiempo? Explícame. Si no entiendes, pregunta. Yo estoy aquí disponible para eso. Pero no solamente yo, hay muchos hermanos aquí que tienen la capacidad de responderles sus preguntas. Diego González, Eugenio Grisales, los estoy echando el agua, hermanos. Francisco, Julián Giraldo, Carlos Barros, Mauricio, Camilo Tuberquia. Todos estos hombres son capaces de responder lo que ustedes necesiten. Y si no se lo responde, averiguan y se lo responden, porque ellos son así. Amén. Entonces, si te quedas con dudas, es porque quieres tener dudas. Aún si eres un cristiano, hay hermanos maduros en la congregación que te pueden ayudar a entender lo que no entiendes. Pero tú también necesitas crecer, madurar y poder comunicar esto a otras personas. Estos hombres, el que escribe esto estaba asustado, temeroso, no sabía qué hacer ni qué pensar. Luego explica estas cosas en una carta. La resurrección tiene que valer para algo, hermanos, como valió para la iglesia en el primer siglo. Pero la resurrección fue más que eso. Fue algo que cambió radicalmente sus vidas. Después de eso, estos hombres no fueron los mismos, y aquellos discípulos temerosos, llenos de dudas y desalentados, no solo cambiaron sus vidas, cambiaron el mundo.
Ellos ofrendaron sus vidas y la sangre derramada fue el sello que confirmó la fe del Evangelio que nos fue heredada. Es por eso que el milagro de la resurrección tiene que ser tan profundamente relevante para nosotros. Y lo segundo en el texto, que depende evidentemente de esta primera parte que acabamos de hablar, es el encargo de la gran comisión. Luego de dar a sus discípulos todas estas pruebas convincentes de la realidad de su resurrección, procede a reconvenirlos con mucha paciencia, pero con mucha convicción. ¿Cómo lo hace? Jesús apela a todo el Antiguo Testamento como ancla necesaria y fundamental para todo lo que se había dicho acerca de él. Jesús les recuerda a sus discípulos, quienes mientras estaban con ellos, es decir, antes de su muerte y resurrección, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y eso es todo el Antiguo Testamento. Con esta afirmación de Jesús es obviamente claro que todo el Antiguo Testamento anuncia irrefutablemente a Jesús como el Mesías. Es muy importante observar que Jesús acude y apela necesaria y objetivamente a las Escrituras. No acude a otra fuente diferente a esa. Eso provee indiscutiblemente una convicción sólida para la iglesia moderna. Nuestra fuente para la fe, doctrina y estilo de vida es la Biblia. Así es. No acudimos y no debemos acudir a una fuente diferente a esa. Lo único que necesitamos son las Escrituras para legitimar nuestra creencia de forma fundamental. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. ¿Qué dijo Jesús? Mira, según la tradición de los ancianos, yo no. Y ya existía la tradición de los ancianos. Marcos 7, Mateo 15. ¿Qué dice Jesús? ¿No se acuerdan que les dije que se tenía que cumplir en mí todo lo que dicen la ley, los escritos, los profetas y los salmos? ¿No se acuerdan? Jesús les había enseñado eso partiendo ¿de dónde? De las Escrituras. ¿Cuál fue su fuente? Las Escrituras. No fue otra cosa diferente a esa. ¿Cuál debe ser nuestra fuente? Las Escrituras. Después de eso, Jesús, usando todo el Antiguo Testamento, realiza una síntesis muy objetiva de lo que es el Evangelio. Les explica sus doctrinas fundamentales partiendo de las Escrituras. La pasión, muerte y resurrección del Señor, lógicamente, y que ya hemos abordado ampliamente. Pero una que es considerada sin lugar a dudas como la misión de la iglesia y que se conoce como la Gran Comisión. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. En Mateo 28, 18 al 20, vamos a ver. Mateo 28, 18 al 20. Ocurre también en la resurrección, ¿no? Esa es la última parte de lo que estamos hablando. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí la encontramos de una forma más específica, pero es en lo que indiscutiblemente la iglesia de todos los tiempos debe estar ocupada y enfocada. Lo preocupante de todo esto es que para gran parte del cristianismo contemporáneo, la iglesia moderna, esta ya no es una premisa fundamental. Creo que una de las causas de la crisis del cristianismo hoy día es precisamente el hecho de que ya no se está pensando en la gran comisión. Ya no se está pensando en ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús mandó. Ya no se está pensando en predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso está desterrado de los púlpitos. Mucha de la predicación moderna carece de este insumo fundamental. Es momento de regresar allí. El asunto es que si Jesús lo dispuso de esta forma, es incomprensible el por qué son otras agendas y otras misiones las que ocupan la vida y predicación de la iglesia contemporánea. ¿Sabes?
Ustedes han leído Hechos. Después de la persecución que se desata en Hechos 7 a causa de la muerte de Esteban, ¿quiénes fueron los que salieron a evangelizar según el plan de Jesús? No fueron los apóstoles. Se quedaron en Jerusalén. Los demás cristianos se dispersaron por toda la región y ellos fueron los que comenzaron a predicar el evangelio en los lugares a los que llegaban. La iglesia de Roma no se sabe quién la empezó. Tal vez estos cristianos. ¿Eso qué significa? ¿Qué podemos inferir de eso? Que tenemos una responsabilidad. Que la gran comisión nos pertenece a cada uno de nosotros como cristianos. Que nuestra labor es estar haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús mandó. Que el contenido de nuestra predicación tiene que ser el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso lo tienes que saber tú, lo tengo que saber yo. Y si tú quieres ser un cristiano, lo tienes que saber. A eso te invitamos. Sí, aquí se pasa chévere, pero tenemos una misión. Y todavía no la hemos completado. Hay mucho por hacer. Lo que tenemos que cuestionarnos es que es difícil avanzar en algo en lo que tal vez ya no creemos. Si la gran comisión, si esta misión de Jesús no es algo en lo que creemos profundamente en virtud de la resurrección, es muy difícil que crezcamos en algo en lo que tal vez ya no creemos, en lo que tal vez ya no nos consume, en lo que tal vez ya no nos apasiona. Yo me pregunto, ¿cuánto hemos orado por conocer a alguien y estudiar la Biblia con él y llevarla a los pies del Señor? Yo supongo, me imagino, estoy convencido, creo, que esas eran las oraciones de los hermanos en el primer siglo. Predicar este evangelio, compartir este evangelio. Mira, te quiero presentar a Cristo. Analicen los sermones de Hechos. Los sermones de Hechos son profundos. El mensaje, Cristo. Cristo. Como dijo Charles Spurgeon, si tu mensaje no tiene a Cristo, mejor no lo prediques. Esa tiene que ser nuestra misión como iglesia. Tenemos que apasionarnos por llevar este mensaje. Yo sé que hay muchos problemas. Yo sé que hay muchas dificultades, yo sé que hay muchas preocupaciones, pero ¿sabes qué? El día que te mueras, eso se queda ahí. ¿Que quién va a pagar la cuota del apartamento? Te moriste, esa deuda muere. Aleluya, hermano. Pero tú vas a tener que rendir cuentas a Dios, y no precisamente del apartamento, sino de lo que hiciste aquí en la tierra con el mensaje del evangelio. ¿A cuántas personas? ¿A quién le anunciaste esto? ¿Cómo lo llevaste a tu familia? ¿Cuánto oras por tu familia? ¿Cuánto oras por tus amigos? ¿Cuánto oras por las personas en el trabajo? Es que esta gente me tiene hasta aquí. ¿Cuánto estás orando por ellos? Para que se convierta al evangelio. ¿O estás pensando cómo le echa la zancadilla para que lo eche? Ve, somos humanos y en esta cabecita pasan muchas cosas. Y ahora en cristianos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú te imaginas qué haría un discípulo del primer siglo? Predicarle a este tipo. ¿No dijo Pablo? Vea, sean buenos esclavos aún de los amos dañados. Esa vara está muy alta. Sí, claro. ¿Tienes malos jefes? Sé un buen cristiano. Pero es que tú no sabes. Mira, hermano, están solamente 8 horas. Sé un buen cristiano en esas 8 horas. Es que tú no conoces el esposo que yo tengo. Soy una buena cristiana. Es que mira, tú vivieras con la esposa que yo tengo. Soy un buen cristiano. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los de la vista gorda. A ver si hay algo por allá escondido que me pueda solucionar el tema. No, sé un buen cristiano. Sé un cristiano. Tal vez tus problemas no se resuelvan. No estoy diciendo eso. Tal vez tu esposa nunca cambie.
No sé. Pero tú vas a dejar de ser cristiano por eso. ¿Vas a dejar de serlo? Tal vez el país nunca cambie y tengamos otro gobernante, gobernantes peores que los que tenemos. Tal vez. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar de ser cristianos por eso? Así es. Somos ciudadanos de otro mundo. Del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Nos debe preocupar llevar este reino a más personas. A veces estamos demasiado preocupados por las cosas de este mundo y por eso son nuestras preocupaciones. Por eso es. Vamos demasiado al mismo ritmo de este mundo. Y muchas de las preocupaciones nuestras son las de este mundo, en lugar de las preocupaciones que realmente valen la pena. La gran comisión, por ejemplo. Jesús les confirma que ellos serán testigos de estas cosas y les advierte que les va a enviar lo prometido por el Padre y les ordena que se queden hasta que sean revestidos del poder de lo alto, es decir, del poder del Espíritu Santo. Esta última parte concuerda con lo expresado en Lucas 1, 3 y 4, es decir, esta instrucción de Jesús es impartida 40 días después. Esto es lo que estamos hablando de la resurrección antes de la ascensión. 40 días durante los cuales estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. Es por eso que ellos tenían tanta convicción acerca de la resurrección. ¿Tú te imaginas 40 días después de la resurrección enseñándoles? Con razón esta gente dio su vida. ¿Consideraban la vida aquí? Es simplemente un paso. Lo que nos espera, yo lo vi con mis ojos. Con razón. Lo tercero, ya para finalizar, es la ascensión del Salvador, del versículo 50 al 53. Esos versículos narran la ascensión de nuestro Salvador una vez que hubo instruido y direccionado durante un periodo de 40 días a sus discípulos. Lucas narra que los llevó a Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Dice que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. La actitud de los discípulos esta vez era diferente. Ya no había desánimo, ni dudas, ni miedo. Dice Lucas que ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Fue esta actitud llena de adoración y confianza lo que hizo que el cristianismo de aquella época se convirtiera en lo que fue en su momento. Un movimiento que cambió las actitudes y estilo de vida de una gran multitud de personas. Una gran mayoría de estas personas, incluidas la mayoría de los apóstoles, murieron como mártires por la fe en Cristo, pero murieron con la esperanza de la resurrección y le proveyeron a la iglesia esa misma esperanza en el testimonio de su tradición escrita. Aquí está. Amén. El cristianismo contemporáneo debe capitalizar esa esperanza y empezar a vivir un cristianismo sustancialmente diferente en virtud del milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección definió en su momento la forma de pensar, doctrina y estilo de vida de un movimiento de discípulos con una gran tarea: llevar el evangelio de Jesús hasta los rincones más apartados de la tierra. La misión de la iglesia sigue siendo la misma y el milagro que la debe definir en todas sus formas debe seguir siendo el milagro de la resurrección. Muchas gracias, mi amor.